un mundo lleno de tantos problemas, de tantas incertidumbres, de tanto caos, ¿de dónde viene tu esperanza? ¿O de quién viene tu esperanza? Quédate conmigo 10 minutos y veamos cómo es que la Biblia también abarca este tema y tiene algo que decir en medio de esta situación, la situación que se vivió, pero también en medio de nuestra situación. Y con esto te doy la bienvenida a una nueva serie más que se llama Perseverancia y Esperanza, donde vamos a estar estudiando la primera carta de Pedro, el primer libro de Pedro. Y ¿por qué no vas por tu Biblia y juntos vamos a leer el día de hoy el primer capítulo de Primera de Pedro, versículo del 1 al 9? Así que la palabra de Dios dice así: Yo, Pedro, que estoy enviado de Jesucristo a anunciar su mensaje, saludo a todos los cristianos en las regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. De acuerdo con su plan, Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo. Y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo, Dios los ha limpiado de todo pecado para que lo obedezcan. Deseo que Dios los ame mucho y les permita vivir en paz. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y de que nos dará todo lo que nos ha prometido que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder, para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba en el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así que cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza de ustedes que tenían en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él, y tienen una alegría tan grande y tan hermosa que no puede describirse con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará, y por eso confían en Él. Y déjame darte un contexto de en qué momento se escribe Primero de Pedro. Para este entonces, nuestro Señor Jesucristo ya había muerto, ya había resucitado, ya había ascendido. Ya habían pasado algunos años porque ya vemos más la iglesia primitiva está floreciendo, y los lugares que Pedro habla ya ni siquiera están cerca de Jerusalén o de Samaria, ya están cerca de lo que hoy actualmente se podría llamar que es Turquía. Entonces es parte de Turquía, y si tú puedes ver un mapa geográfico, el evangelio ya ha avanzado mucho, el evangelio ya se ha extendido, y aquí es donde Pedro está hablando. Pero también en medio de esa situación pasó un gran suceso que marcó la vida del Imperio Romano. Hay un suceso que podríamos hablar como un antes y un después. La ciudad de Roma fue quemada. La gran capital del Imperio Romano fue devastada por completo. Muchos creyeron que el emperador Nerón lo había incendiado para poder seguir construyendo cosas, pero para que él pudiera construir necesitaba derribar todo lo que ya estaba construido. Y fue cierto, en realidad fue cierto. El emperador romano Nerón quema la capital de Roma, pero esto causa un impacto social, esto causa un impacto a nivel imperio, porque los romanos quedaron totalmente devastados. En un sentido, parte de su cultura había desaparecido, porque las ciudades habían sido quemadas, templos fueron quemados, mercados fueron quemados, plazas fueron quemadas, edificios, construcciones habían sido totalmente quemadas, casas habitacionales fueron quemadas. Las personas estaban sin hogar, estaban sin esperanza. Si para en ese entonces ya estaba súper marcadas las clases sociales entre los romanos, entre los judíos, entre el pueblo común, era muy marcado porque tú veías gente mendigando
gente viviendo en extrema pobreza, en casas de tiendas. Fue quemado todo. Entonces las personas estaban sin hogar, las personas estaban sin esperanza. Muchas habían muerto, muchas personas murieron en ese evento, y el resentimiento del pueblo era amargo y era profundo. Entonces Nerón se dio cuenta, el emperador se dio cuenta que tenía que reorientar toda esa hostilidad del pueblo. Y adivinen quién fue el chivo expiatorio. Los cristianos. Los cristianos fueron el chivo expiatorio, a quien se le culpó de haber quemado Roma. Entonces piensa, todos los ojos ahora están viendo a los cristianos con enojo, con resentimiento, con todos estos pensamientos malos hacia ellos, porque Nerón los culpó. Entonces, como resultado de todo esto, comenzó una intensa y feroz persecución contra todos los cristianos, porque ellos habían quemado Roma, y no nada más fue en Roma, fue alrededor de todo el imperio romano. La persecución contra los cristianos en este momento se intensifica con gran fuerza, y llega esta persecución a las provincias que leímos, a Ponto, a Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y esto obviamente afecta a los cristianos, y por eso es que Pedro da estas palabras de esperanza. Como ya estaban empezando a hacer una pequeña iglesia, ahora estas personas necesitan fortalecimiento espiritual por los sufrimientos que estaban empezando a vivir y que iban a continuar por un periodo largo de tiempo. De esta manera, el apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió esta epístola para alentarlos, para darles esperanza de que, ok, sí, el mundo está mal, Roma está mal, tu vida está mal, pero hay esperanza en medio de este mundo caído. Y dado que los creyentes a los que se dirigían en Ponto, en Galacia, en todas estas regiones que mencionamos, estaban sufriendo de una persecución cada vez mayor, aquí es donde aparece esta carta. Y el propósito de esta carta, en primer lugar, es enseñarles. El propósito de esta carta era enseñarles cómo vivir victoriosos en medio de esta hostilidad. Y el primer punto, ¿cómo se hace esto? Es sin perder la esperanza. Sin perder la esperanza. Número 2, sin llenarse de amargura. Número 3, confiando en su Señor. Número 4, mientras esperan su segunda venida. Y estos 4 puntos son los que vamos a estar aprendiendo a lo largo de estas semanas en esta primera carta de Pedro. Pedro deseaba imprimir en sus lectores que al vivir una vida obediente y victoriosa bajo la persecución, un cristiano puede realmente evangelizar a un mundo hostil. Entonces, ya después de darte todo este contexto en que fue escrito, ¿cómo ves la situación el día de hoy? ¿Cómo ves Acapulco? ¿Cómo ves el estado de Guerrero? ¿Cómo ves México? ¿Cómo ves el mundo? ¿Estamos en una temporada de crisis? ¿Difícil? Tan solo ve YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Cada vez el mundo va que vuela hacia lo malo. Cada vez es más común muerte, cada vez es más común puedes ver personas matando en videos. ¿A qué tanto hemos llegado? Pero hay esperanza aún en este mundo. Si probablemente tú como profesionista o tú como comerciante, tú como empresario tienes miedo por la inseguridad, también había aquí inseguridad. Entonces, a pesar de que tú y yo vivimos ahora en una ciudad muy hostil, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Y nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Que no importa la situación, no importa lo que estamos viviendo, no importa si estás viviendo amenazado como vivieron estas personas, hay esperanza. Y la esperanza está en Cristo Jesús.
¿Por qué no oramos para que Dios nos ayude a abrir nuestro corazón y nuestra mente y nos llenemos de Él mientras estudiamos esta carta? Que la esperanza pueda ser encarnada en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que ahora Cristo se apodere de nosotros, que miedo se va. Que Cristo que nosotros estemos cada vez más llenos de Cristo. Que miedo se va, porque esperanza está en Cristo Jesús. Porque ahora tenemos una esperanza viva, una esperanza verdadera, Cristo Jesús. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo episodio que vamos a ver, esta nueva serie, Señor. Perseverancia y esperanza. Gracias por tu palabra y gracias por este libro, la primera carta de Pedro, Señor. Que sea para nosotros como un bálsamo, como lo fue para tu iglesia en ese tiempo. Que para nosotros sea alivio, como lo fue para tu iglesia en ese tiempo. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y esa es mi oración para ustedes. Que así como la primera carta de Pedro fue un bálsamo, fue un alivio para los cristianos en medio de un mundo hostil, también puede ser un alivio, puede ser un bálsamo para nosotros en medio de este mundo hostil. Que tengas un buen día y nos vemos el día de mañana.